Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Milagro en la selva. Fueron hallados con vida los 4 menores de edad que estaban desaparecidos en la selva en límites entre Caquetá y Guaviare. Luego de 40 días de búsqueda, las fuerzas militares y un grupo de indígenas dieron con el paradero de las 2 niñas y los 2 niños de 13, 9, 4 y 1 años. Deambularon por la selva desde el 1 de mayo, luego de que la avioneta en que se transportaban con su mamá y 2 adultos más se siniestrara. El presidente Petro confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter y reveló la primera imagen de estos pequeños. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno y el ELN pactaron cese el fuego bilateral que será progresivo a partir de hoy y que operará oficialmente el 3 de agosto. El cese tendrá una duración de 180 días que se pueden prorrogar si las partes así lo deciden. Al anunciar los acuerdos logrados hoy, el presidente Gustavo Petro aseguró que la paz con el ELN se podría alcanzar totalmente en mayo de 2025. El jefe de la delegación del ELN dejó claro que la paz no significa pacificación y que este primer cese el fuego busca que el país cambie. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Este viernes hubo disturbios de nuevo en Bogotá, esta vez en la Universidad Pedagógica. Personas encapuchadas lanzaron piedras y explosivos artesanales a la vía, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública. Los choques se extendieron por más de 2 horas, lo que colapsó el tráfico en esa zona de la ciudad. Las calles 72, 73 y la carrera 11 fueron las más afectadas. Las manifestaciones se registraron en conmemoración del Día del Estudiante Caído. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Acusan de 37 cargos a Donald Trump por los documentos clasificados que se llevó a club en Florida. Revelan una grabación en la que Trump reconoce que cometió un delito con los archivos clasificados. Sigue la emergencia por mala calidad del aire en varias ciudades de Estados Unidos por los voraces incendios forestales de Canadá. Boris Johnson renuncia como legislador británico antes de ser sancionado por engañar al Parlamento en el escándalo sobre las fiestas en pandemia. Revelan grabación que probaría que los rusos son los responsables del sabotaje a la represa de Ucrania. Oficiales del Pentágono afirman que Estados Unidos tiene partes de ovnis intactas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado con cargos federales y de hecho enfrenta 37 acusaciones en el caso de los documentos de la Casa Blanca, en el que lo responsabilizan de mantener ilegalmente expedientes sensibles sobre los programas nucleares y de defensa de Estados Unidos en su casa. El Departamento de Justicia reveló los cargos penales federales en contra del presidente Donald Trump, quien a sus 76 años enfrenta un serio proceso judicial que podría poner más retos en su carrera para regresar a la Casa Blanca en 2024. De hecho, un gran jurado de Miami acordó presentar un total de 37 cargos en contra del republicano, incluida la retención deliberada y no autorizada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia, ocultamiento corrupto de documentos y declaraciones falsas, los cuales conllevan hasta 20 años de prisión cada uno. An indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. This indictment was voted by a grand jury of citizens in the Southern District of Florida. Trump es el primer expresidente estadounidense en ser acusado de cargos federales penales en la historia y está citado el próximo martes a declarar de forma voluntaria en Miami. It's very important for me to note that the defendants in this case must be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law. To that end, my office will seek a speedy trial in this matter, consistent with the public interest and the rights of the accused.
Según el Departamento de Justicia, cuando Trump dejó la presidencia en enero de 2021, se llevó consigo archivos clasificados y los mantuvo sin seguridad en su residencia y Club Mar-a-Lago, en lugares como el baño y la ducha, pese a que algunos de ellos contenían información del programa nuclear y de seguridad de los Estados Unidos. Este caso aumenta el riesgo legal para Trump, quien fue acusado en Nueva York y enfrenta investigaciones adicionales en Washington y Atlanta, las cuales también podrían resultar en cargos penales. Sin embargo, tanto para los expertos legales como para la defensa de Trump, el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago es la amenaza más peligrosa y la más propensa a un enjuiciamiento en contra del hoy candidato, que al momento del anuncio se encontraba jugando golf en Nueva Jersey. Investigadores revelaron un supuesto audio del expresidente Trump en el que admite que tenía material clasificado en su casa abusando de su poder como exmandatario, lo que confirmaría el delito. El expresidente Donald Trump reconoció en una grabación de una reunión de 2021 que había retenido información militar secreta que no había desclasificado y que mantuvo en su poder tras abandonar la Casa Blanca. Así lo informó la cadena de noticias CNN citando una transcripción. El audio registraría parte de una reunión en la que Trump analizaba un documento clasificado del Departamento de Defensa sobre un potencial ataque a Irán. Como presidente podría haber desclasificado, pero ahora no puedo. Secreta, esta es la información secreta. Mira esto. Esto fue hecho por los militares y me lo dieron. Me presentaron esto. Esto es extraoficial, pero me presentaron esto. El republicano afronta acusaciones de obstrucción a la justicia, destrucción de falsificación de registros, conspiración y falso testimonio, así como de violar la ley de espionaje. Públicamente, Trump ha afirmado que todos los documentos que llevó consigo a su residencia en Florida están desclasificados, mientras critica la investigación del fiscal especial como una cacería de brujas política que intenta interferir con su campaña presidencial de 2024. La calidad del aire en Estados Unidos y en Canadá sigue en niveles peligrosos, aunque mejorando. Las autoridades dijeron que el humo de los incendios tardará unos días en despejarse. Las autoridades ambientales de Estados Unidos pronostican que las condiciones de calidad del aire en gran parte del este del país mejoren lentamente este fin de semana después de que las columnas de aire nocivo de cientos de incendios forestales en Canadá viajaran hacia el sur. Las densas nubes de humo que tomaron color amarillo y naranja han hecho cancelar clases, restringir a la comunidad de no hacer actividades al aire libre, la cancelación de vuelos debido a la poca visibilidad y además ha forzado a muchos ciudadanos a usar tapabocas cuando están al aire libre. El código violeta, indicador del máximo nivel de alerta roja que dominó en Nueva York y en Washington, puso en riesgo a la población en general ante la exposición prolongada al aire contaminado. Por otra parte, Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, canceló este viernes la alerta de mala calidad del aire que mantenía desde hace 4 días por el efecto del humo de los incendios forestales que aún siguen activos en las provincias de Quebec y Ontario. Y Boris Johnson dimite como diputado en el Parlamento británico. El ex primer ministro renunció como legislador británico antes de ser sancionado por engañar al Parlamento. Johnson será castigado por mentirle al Congreso cuando habló allí sobre el llamado Partygate, las fiestas prohibidas en su residencia oficial durante la pandemia. El controvertido ex premier había calificado días antes como extraño e inaceptable unas nuevas informaciones transmitidas a la policía acusándolo de más infracciones de las normas anti-COVID durante el confinamiento. Y en Ucrania el nivel del agua en la represa Kakhovka sigue bajando y con esto aumenta la alerta en la central nuclear de Zaporilla, pues la última medición indica que el agua que queda es muy poca para garantizar la estabilidad de los reactores. La empresa pública hidroeléctrica de Ucrania advirtió que el nivel del agua en la presa de Kakhovka descendió otro metro en las últimas 24 horas hasta situarse en los 11,74 metros y sigue bajando. Según la empresa, las centrales hidroeléctricas siguen acumulando agua en las presas superiores del río Dnipro en la medida de lo posible, con el fin de disponer de una reserva estival. Por su lado, la OIEA, la Agencia Atómica de la ONU, que tiene un equipo liderado por su presidente Rafael Grossi en la planta de Zaporilla, indicó que la refrigeración de los reactores no se ha visto afectada hasta el momento, pese a que el nivel del agua descendió por debajo de un nivel de seguridad considerado límite.
Además, consideró que si las bombas dejan de estar operativas, la central podría disponer de vías de enfriamiento alternativas, aunque necesita tiempo para prepararse para esa situación de emergencia. Y el Congreso de Estados Unidos investigará la denuncia sobre vehículos extraterrestres recolectados por el gobierno. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes realizará una audiencia sobre ovnis, objetos voladores no identificados, en respuesta a las recientes denuncias de David Rush, ex oficial de inteligencia, quien aseguró que el gobierno estadounidense lleva décadas recolectando vehículos extraterrestres. En temas de salud, los ojos necesitan lágrimas para mantenerse saludables y sin molestias. Cuando no se produce la cantidad suficiente de lágrimas, puede estar padeciéndose, o esa puede ser una indicación de que se padece una condición conocida como ojo seco. La sequedad ocular es una enfermedad multifactorial que causa una disfunción en la superficie del ojo debido a un déficit en la producción o un exceso de evaporación de la lágrima, afectando directamente la calidad de la visión. Los síntomas más frecuentes suelen ser ardor ocular, enrojecimiento, sensación de tener arena en los ojos o tener una basurita en los ojos. Distintos factores son los que influyen en esta sintomatología, como la contaminación ambiental, los largos periodos expuestos a pantallas, las fuertes corrientes de aire, sea natural o acondicionado. Hay que determinar, porque no solamente a veces es disminución de la cantidad de lágrima, sino alteración en alguno de los componentes de la lágrima. Si ya con este manejo médico no es suficiente, podemos pasar de pronto al manejo quirúrgico. Esta es una enfermedad que padece entre el 14 y el 33% de la población mundial y es la causa de consulta oftalmológica más frecuente. La nave Dragon de SpaceX llevó paneles solares a la Estación Espacial Internacional. La NASA y SpaceX enviaron una misión de carga a la Estación Espacial Internacional que transporta los nuevos paneles solares que serán instalados en el laboratorio orbital durante 2 caminatas espaciales. La nave Dragón viajó sin tripulación y con más de 3.100 kilogramos en su interior de material científico, suministros para la tripulación de la estación espacial y equipamientos, entre los que figuran 2 nuevos paneles solares que servirán para incrementar la energía del laboratorio orbital en un 30%. Rumbo a la estación espacial iba también comida para la tripulación del laboratorio orbital, además más de 500 libras de equipo científico que servirán para investigar, entre otros, cómo limitar el estrés de las plantas en el espacio y cómo se adaptan a un entorno de microgravedad. Esta misión es la número 38 que efectúa en este 2023 SpaceX y el 4º viaje de una Dragon a la estación orbital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Universidad Nacional vuelve a ser punto de atención de los colombianos, esta vez por culpa de unos desadaptados que volvieron campo de guerra el campus de la Nacional aquí en la ciudad de Bogotá. Volviendo entonces, doctor José Ismael Peña Reyes, vicerrector del campus en Bogotá, volviendo un campo de batalla, lo que debe ser el campo de la inteligencia. Así ¿Qué está pasando? Así es, buenas noches. La Universidad Nacional, en toda su historia, tenemos 156 años de historia, en la cual ha sido la cuna del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología en este país. Y en este momento la universidad está siendo víctima de personas extrañas, ajenas a la universidad, que están utilizando el campus para ejercicios militares, diría yo, para cometer actos que no son acordes con la vida universitaria. ¿Pero son estudiantes o son personas infiltradas? Nosotros lo que podemos determinar es que no son estudiantes. Las personas que participan en esa actividad no son estudiantes de la universidad. ¿Y entonces cómo llegan allá? ¿Cómo entran? Pues es que entrar al campus de la Universidad Nacional es muy fácil porque es un campus muy grande. Nosotros tenemos muchas porterías y muchas personas entran a la universidad de manera cotidiana a realizar muchas actividades. Cualquier persona lo único que necesita es presentar su carnet de la universidad o la cédula para entrar.
Ahora bien, que cuando entran personas encapuchadas, pues no existe un vigilante que pueda impedir que estas personas entren en la universidad. Claro, 2 policías heridos y 2 trabajadores también lesionados. Y un estudiante. Y un estudiante, ¿no? Como resultado de sí. la violencia de esta semana en la Universidad Nacional. Así es. Eso ha llevado a la alcaldesa de Bogotá a decir que debería la fuerza pública intervenir en la Universidad Nacional. ¿Ustedes cómo recibieron esa propuesta de la alcaldesa? Nosotros pues rechazamos completamente la idea de que en un campus universitario donde la única arma que tenemos, estudiantes, profesoras, profesores, es la razón y la discusión, el experimento científico. Entonces, ante un hecho violento, nosotros no podemos permitir que con violencia se reprima ese hecho violento. Nosotros nosotros exigimos que la comunidad misma determine la manera en la cual debe impedir que estas personas entren. Ahora, si hay personas que regularmente vienen a la institución encapuchados, que se bajan del sistema de transporte encapuchados con pólvora o con gasolina, pues es el accionar de la policía, si lo considera, pues debe ser en las afueras de la institución, no dentro de la universidad. Sí, esta propuesta de la alcaldesa de Bogotá va en contra de la autonomía universitaria, ¿iría en contra de la autonomía universitaria? A ver, lo que pasa es que la autonomía universitaria es para nosotros un elemento supremamente fundamental en la historia y en la filosofía y en la misión de la universidad. La autonomía universitaria es un concepto que nace en la Edad Media. Estoy hablando de 1158, cuando el Papa Gregorio, ante problemas de violencia de estudiantes, de profesores en una comunidad, en la Universidad de Bolonia, prohíbe y le da la autonomía, le otorga la autonomía universitaria mediante una bula papal, para que sea la universidad la que dentro de sus campus, dentro de su campo de conocimiento, se autorregule, nombre su rector, maneje sus finanzas como considera, pero sobre todo sea un sitio donde cualquier idea, estoy hablando de la Edad Media, política o religiosa, pueda ser debatida en la universidad sin ninguna interferencia distinta a la de los compañeros o compañeras o ciudadanos que interpelan y discuten esa idea. Por esa razón, si bien es cierto hoy la norma habla de una autonomía universitaria administrativa, financiera y de libertad de cátedra, no se habla de extraterritorialidad. Claro. Nosotros concebimos que el ritual de que un rector, una rectora, un vicerrector llame a la policía para solucionar un problema iría en contra de esa autonomía universitaria, ¿sí? Entonces, si alguna autoridad considera que hay un delito por el cual debe entrar, ese es un asunto que no debe ser discutido con la comunidad universitaria, con su rector o su rectora, sino que es un asunto que debe ser tratado por las vías judiciales que existen en este país. Es decir, que no estamos hablando de impunidad, estamos hablando de que no se inmiscuya a la autoridad universitaria en la solución de los conflictos que puedan presentarse al margen de la vida universitaria. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo hoy, contrariando la petición de la alcaldesa, que es mejor la inteligencia, que haya organismos de inteligencia que detecten esas personas que van a provocar desórdenes y violencia en la Universidad Nacional antes que meter la fuerza pública. ¿Usted está de acuerdo? Es que la fuerza pública y en la historia de la universidad latinoamericana en particular, desde sus movimientos rebeldes en 1918, en 1929, ha tenido una tradición en la cual se forman allí
las personas que son capaces de cuestionar el modelo económico, que son capaces de cuestionar el modelo social, el modelo de gobernanza de una nación, que son capaces de cuestionar las mismas estructuras de la ciencia. Claro. Y por esa razón, por ningún motivo debe ser interferida, porque en la historia ha mostrado que cuando la fuerza pública entra a una universidad, el sufrimiento que produce las acciones violentas que se producen contra estudiantes, incluso que no están involucrados en accionarios, en protestas, pues ha sido terrible. Entonces, por esa razón, nosotros como individuos nos oponemos a que haya una fuerza externa que entre a la universidad. Pero entonces, ¿cómo evitar que se infiltren violentos en el campus universitario? Pues es que esta comunidad justamente está en medio de una ciudad, y si hay inteligencia, porque se detecta que hay personas que contrarían la ley, bandas de narcotráfico, delincuentes, incluso tenemos delincuentes que entran a la universidad a robar, aprovechar justamente ese espacio libre donde que se circula libremente, pues nosotros esperamos que esa inteligencia que usted mencionó, pues combata la delincuencia, la combata, pero fuera del campus universitario. De las puertas para afuera. De las puertas para afuera, esa es la obligación de ellos. Ellos tienen que cumplir con esa misión. Pero cuando los encapuchados logran entrar... Pero es como si entraran a tu casa encapuchados. Es que tú no puedes, y entran violentamente. Entonces, y entran periódicamente, entran cada 8 días a tu casa. Tú esperas que la fuerza pública, que la policía actúe y no los deje entrar, ¿sí? O cuando salgan los detengan, pero no destruyan tu casa con el ánimo de protegerte a ti. Es decir, pero aquí no estamos protegiendo, repito, las personas. Aquí lo que estamos protegiendo es un templo de la ciencia, un templo del conocimiento, un templo donde toda idea puede ser controvertida. Si hay algo que caracteriza a un estudiante de una universidad pública en América Latina, es justamente esa capacidad de criticar todos los modelos existentes. Y el que tengamos presencia militar o policía dentro de los campus se puede prestar a que se persiga no a un delincuente, sino que se persiga a alguien que piensa distinto, ¿sí? Muchos de los líderes de este país, muchos de los líderes de América Latina han propuesto cosas diferentes justamente al interior de los campus gracias a ese concepto de autonomía. Claro, señor vicerrector, usted está diciendo que de las puertas para afuera hay una responsabilidad del Estado. De las puertas para adentro, ¿qué responsabilidad tienen ustedes los administradores de la universidad? Nosotros, justamente, nuestra obligación es que se desarrollen de la manera más pacífica, de la manera normal, las actividades académicas. Nosotros tenemos movimientos estudiantiles que protestan contra políticas de la universidad. Son movimientos que con mucha inteligencia, pero también con mucha fuerza, protestan contra nosotros. Y para eso nosotros no necesitamos fuerza pública, necesitamos argumentación, conversación, formación. Es decir, nuestra responsabilidad es esa. Si alguien detecta que una persona entra a la universidad a cometer un acto delictivo contra nosotros, incluso nosotros podemos denunciarlo por un robo, por un robo de un vehículo o de un computador. Al denunciarlo, esperamos que esa persona con inteligencia sea detenida y pues sea castigada con orden a la justicia. Ahora, lo paradójico es que pues la Universidad Nacional ha sido tradicionalmente escenario de la confrontación, del conflicto social y militar que ha habido en Colombia en los últimos años. Pero paradójicamente se presentan momentos en que, por ejemplo, hoy está firmando el gobierno colombiano del presidente Petro un acuerdo de cese el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, que es una de las organizaciones armadas que influye mucho en la Universidad Nacional. ¿No le parece que es paradójico esa situación? Es totalmente paradójico, porque nosotros esperaríamos que como partícipes en una sociedad que busca la construcción de paz, nosotros esperaríamos que fuera un escenario de la discusión de las ideas, de la discusión del modelo económico, de la discusión del modelo social.
pero no justamente un escenario de guerra y de confrontación. Por eso pedimos siempre al gobierno nacional, al presidente de la República, a las autoridades relacionadas, que en ese proceso de negociación se pida que los campus universitarios del país no sean el escenario de la guerra, no sea el escenario donde muestran fuerzas, ¿sí?, sino que garanticen en ese proceso de paz que las universidades queden fuera de ese proceso, de esa confrontación. Y por el contrario, podemos ser cuna de formas distintas de pensar el mundo. Claro. ¿Estaría usted de acuerdo entonces con que se incluyera en el acuerdo de cese el fuego con el ELN un artículo que dijera los campos universitarios están al margen del conflicto? Así tendría que ser, sí. Así tendría que ser, y la Universidad Nacional en los procesos de paz que ha intentado infructuosa o fructuosamente este país, ha estado siempre con su inteligencia, con sus profesoras, profesores, estudiantes, colaborando en la construcción de esos modelos. Entonces, pediríamos eso, que los campus de todo el país, porque esto sucede en todas las universidades públicas, sean escenario de paz, de discusión y de diálogo, y no de confrontación de fuerzas. En estas entrevistas del Canal 1, tenemos esta noche al vicerrector de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, el doctor José Ismael Peña Reyes. Vamos a dar paso a unos mensajes de interés para nuestros televidentes y regresamos con la última parte de la conversación con el vicerrector de la Nacional. Aquí en la entrevista del Canal 1 estamos dialogando con el doctor José Ismael Peña Reyes. Él es ingeniero de sistemas y vicerrector de la sede en Bogotá de la Universidad Nacional. Y él ha pedido, hace unos segundos aquí en esta entrevista, que el gobierno y los grupos armados ilegales lleguen a un acuerdo, ya que hay hoy un compromiso del gobierno con el ELN para un cese el fuego contra la sociedad civil, que, mejor dicho, que beneficia a la sociedad civil, pues que también la comunidad universitaria se vea beneficiada con una suspensión de hostilidades en sus campos, ¿cierto? Así es, que nos saquen del conflicto y nos introduzcan en el diálogo y en la construcción de futuro de país. Qué bueno. La Universidad Nacional, tan querida, es el alma mater, yo creo que más querida por todos los colombianos, respetando todas las otras sedes educativas de la educación superior, ha tenido muchos problemas porque desde hace muchos años estamos viendo el deterioro físico de las instalaciones. La Universidad Nacional ha tenido el apoyo del Estado con la estampilla que hace unos años aprobó el Congreso de la República y con otros mecanismos de financiación, y acaba de tener en el plan de desarrollo el sector de la educación superior pública un gran impulso económico porque les van a dar plata para la recuperación física, sí, pero además la recuperación académica. ¿Están contentos con esa nueva etapa que se abre para apoyar la recuperación de la Nacional? Yo pienso que ha habido una actitud muy positiva, muy propositiva, de hacer un sacrificio fiscal para favorecer a la universidad pública en Colombia. Actualmente nosotros estamos recibiendo unos recursos que nos permiten arreglar algunos edificios, que nos permiten construir, por ejemplo, terminar de construir, por ejemplo, el espacio para las artes, que era un espacio que estaba completamente destruido, y esperamos que en 2 años el espacio para las artes sea el espacio más esplendoroso donde la sociedad colombiana pueda aprovechar de una comunidad académica en las artes gracias a ese esfuerzo. Sin embargo, nosotros tenemos, en cuanto a infraestructura, un atraso. Este campus tiene unos 80 años y durante muchos años no tuvimos recursos para administrar, para hacerle mantenimiento al campus. Entonces, nosotros seguiremos luchando por mucho más recursos para lo que tiene que ver con el mantenimiento. Estamos empeñados, la profesora Dolly está empeñada junto con las facultades del área de la salud, medicina, enfermería, odontología, en construir la segunda fase del hospital universitario. Estimamos que esa fase cueste $1,5 billones de pesos. Y ahí seguramente vamos a necesitar unos aportes de la sociedad, del gobierno, unos aportes de las empresas para poder tener
el mejor hospital universitario de América Latina, que siga formando los mejores médicos y médicas que tiene Colombia. ¿Y de dónde va a salir la plata? Nosotros, $1,5 billion es el estimativo de lo que costaría este hospital universitario de última tecnología. Y entonces la universidad, de manera creativa, pero esperamos también que el apoyo del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud del Distrito, del Congreso de la República, que nos ha apoyado bastante, y también seguramente de la empresa privada, podamos nosotros iniciar la construcción, y lo haremos por fases para lograrlo. ¿Qué facultades están en este momento en deterioro o en capacidad o de pronto en la posibilidad de una ruina? Pues nosotros hacemos lo posible para que la ruina justamente no se dé, pero tenemos dificultades en facultades como veterinaria, veterinaria y zootecnia, en ciencias agrarias tenemos dificultades, y en ciencias humanas principalmente. Nosotros en ciencias tenemos algunos edificios, el Instituto de Ciencias Naturales, que alberga las colecciones científicas desde la época de Mutis. Nosotros esperamos que también obtener los recursos para esto. Es decir, que podríamos decir que si bien hemos avanzado, nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a infraestructura. Pero también hemos recibido apoyo. El Congreso de la República aprobó en una primera etapa, en un primer parte del proceso, recursos para que en las sedes de frontera nacional, en Tumaco, en Leticia, en San Andrés y en Arauca, nosotros tengamos profesores de planta, porque antes estamos haciendo la formación de los estudiantes en estas regiones de frontera con profesores que tienen que moverse y que no permite que se construya conocimiento de la misma manera en las regiones y para las regiones. Por fuera de cámaras estábamos hablando con el doctor José Ismael Peña de un programa que muy pocos colombianos conocen, el de Sumapaz. Unos minutos para hablar del programa de Sumapaz, que a mí me parece que es un avance social, educativo, interesante, que no conocemos los colombianos. El programa PEAMA Sumapaz es una alianza de la Universidad Nacional con la Alcaldía, la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Atenea. En este programa, con fondos del distrito, se financia la educación superior de estudiantes rurales de Bogotá y se desarrolla en Nazaret, en Sumapaz, y allí los estudiantes viven cuasi internos porque tienen que dormir cerca al establecimiento en Nazaret por las distancias que hay en Sumapaz, y allí se forman con un programa especialmente diseñado para ese sitio. Nosotros usamos una metodología de aprendizaje basado en proyectos y problemas para que ellos comprendan su entorno, entiendan los problemas y académicamente los ayuden a resolver. Se forman allí 2 años y luego vienen al campus de Bogotá a terminar sus carreras universitarias. Eso empezó hace unos pocos años y ya el próximo año comienzan a graduarse estudiantes de enfermería y de medicina veterinaria, y luego vendrán los otros. ¿Cuántos estudiantes tiene la Nacional en todas sus distintas sedes del país? Nosotros tenemos 60.000 estudiantes más o menos, ¿sí? Sí. De ellos 33.000 estudian en Bogotá. Sí. ¿Por qué la Universidad Nacional no reúne 100.000, 150.000? Quisiéramos hacerlo, tuvimos una meta de 80.000 profesores, pero los indicadores de calidad internacionales determinan que se necesita un profesor por cada un determinado número de estudiantes, que internacionalmente es de 18. Entonces, nosotros no esperamos tener esa media de 18 estudiantes por profesor, sino tener 24 estudiantes por profesor. Por esa nuestra primera solicitud. Nosotros podemos crecer mucho siempre y cuando tengamos profesores de planta que ayuden a formar con alta calidad, con la calidad de siempre, a todos los estudiantes de la Nacional. ¿Y quién forma a esos profesores de planta? Esos profesores de planta normalmente se contratan mediante concursos abiertos, nacionales e internacionales, y ya en los últimos años esperamos que todos los profesores entren con su título de doctor, que es para que tengan la mejor calidad en la formación. Y estamos
proponiendo, realmente la profesora Dolly está proponiendo al Consejo Académico que los estudiantes de PEAMA en Tumaco, en Arauca, tengan un privilegio después de que hagan su maestría y puedan ser admitidos solamente con el título de maestría y que la Universidad Nacional los forme en doctorado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en cualquier país del mundo o inclusive en Colombia. Tener 60.000 estudiantes, la Universidad Nacional en este momento está trabajando con déficit. Nosotros no podemos decir que trabajamos con déficit porque tenemos que vivir con el presupuesto que nos dan. Okay. Y entonces lo que nos toca es hacer 1000 maromas para supervivir con lo que nos dan. ¿Qué clase de maromas hacen? No, pues dejar de pagar cosas, dejar de hacer mantenimiento en edificios, claro, atrasar la compra de los computadores, no darle el almuerzo, los servicios de bienestar a toda la comunidad universitaria, sino solo a un pequeño grupo. Una universidad como la Nacional puede ser suficiente, autosuficiente, mediante investigaciones, trabajos académicos que puedan ser puestos al servicio del Estado o del sector privado. Ninguna universidad del mundo lo hace de manera completa. Universidades como MIT tienen 15% de su presupuesto, lo obtienen de ese tipo de servicios financieros por las patentes o por otros servicios. Es muy difícil que una universidad colombiana pueda supervivir de ser autosuficiente. Las universidades públicas necesitan unos recursos del Estado, pero nosotros como universidad también producimos recursos con asesorías, con investigación, que en este momento pueden llegar a ser del orden del 60% de lo que la universidad gasta cada año presupuestalmente. ¿Pero cuánto ingreso tiene en proporción con el presupuesto que le pone el Estado? En este momento podemos decir que el 40% es dado por el Estado y el 60% es conseguido por las comunidades académicas de la universidad. ¿Ah, sí? ¿Con servicios? Con servicios que hace de investigación, con servicios a los ministerios, a las alcaldías, planes de movilidad con los municipios. O sea, hay muchos servicios que la universidad presta en todas comunidades, interventorías de alimentos para que les sirvan los alimentos adecuados a los niños en el programa PAE en todo el país. O sea, donde nos llaman, la Universidad Nacional tiene una vocación de servir a su comunidad. Entonces tratamos de que cuando una comunidad nos llama, tratamos de hacer todo lo posible para poderla servir. Por eso lo hemos invitado a usted esta noche en entrevistas del Canal 1, señor vicerrector, para hablar de esa parte delicada que tuvo esta semana la Universidad Nacional, pero también la parte positiva para que usted le presente y los colombianos sepan en realidad cuál es la situación de la Universidad Nacional, que no tiene un panorama pues totalmente despejado, pero es positivo, ¿cierto? Sí, es positivo y ha mantenido a la universidad como la primera universidad en investigación en el país, por ejemplo. ¿Sí? Claro. O sea, que tenemos problemas financieros, pero tenemos una comunidad muy inteligente que desarrolla sus actividades, sus proyectos de manera autónoma e independiente, que consigue recursos mediante concursos que ofrecen los ministerios, en proyectos europeos. Hay varios profesores que buscan recursos europeos internacionales para que los proyectos se puedan desarrollar. ¿No vive la Universidad Nacional recargada al presupuesto? No vive la universidad y quisiéramos que el Estado se preocupara más, no solo por la Universidad Nacional, sí, sino por todas las universidades públicas del país. Muy bien, le agradecemos mucho su participación esta noche en entrevistas del Canal 1. Él es el doctor José Ismael Peña Reyes, el vicerrector de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Les agradecemos la atención a esta entrevista y los esperamos para que continúen viendo Noticentro 1 CMI. 1 CMI. Primeras imágenes de los menores encontrados en la selva tras 40 días de búsqueda en el Guaviare. Los menores sobrevivieron a un accidente aéreo y recorrieron kilómetros deambulando por la selva. Conmovedoras imágenes de soldados atendiendo a los pequeños en la selva del Guaviare. Menores registran signos de deshidratación y desnutrición. Soldados indígenas y perros rastreadores, los héroes de la búsqueda. Comienza investigación de accidente. Motor de avioneta será enviado a Estados Unidos. Disturbios en la Universidad Pedagógica.
rectora de la Nacional, denuncia que promotores de disturbios reciben pago de grupos ilegales. Se firma cese del fuego con el ELN. Presidente le pone fecha a fin del conflicto con esa guerrilla. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un verdadero milagro se registró en las selvas del Guaviare. Después de 40 días de búsqueda incansable, fueron encontrados con vida los 4 hermanitos Mucutuy, sobrevivientes del siniestro aéreo ocurrido el 1 de mayo. Los menores de edad presentan signos de deshidratación y desnutrición. Victoriosa Operación Esperanza. Aparecieron con vida los 4 hermanitos Mucutuy. A las 6:56 de la noche de este viernes 9 de junio se conoció la primera foto, donde aparecen los 4 hermanitos Mucutuy con vida. El presidente Gustavo Petro publicó este trino, donde dice: una alegría para todo el país. Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. Un día mágico, que indudablemente llena de alegrías acercarnos y tocar la paz en el acuerdo que avanza con el ELN. Y ahora regreso y la primera noticia es que efectivamente las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. Atención a las imágenes. En esta foto se ve a los 4 niños, rodeados de hombres de las fuerzas militares e indígenas que apoyaron en esta misión de la Operación Esperanza. Se ve con signos de desnutrición a la más grande de los 4 hermanitos. Ella es Leslie Jacobombaire Mucutuy, la de 13 años. Están débiles, tengo algunas fotos que lo demuestran. Están débiles. Dejemos que los médicos hagan su valoración y ya sabremos. Están recibiendo atención médica, estarán en San José del Guaviare en primer lugar, la primera revisión. Si los médicos aconsejan, pues se traerán o a Bogotá o a Villavicencio. Ya depende de lo que dictaminen los médicos. La segunda es Soleide Jacobombaire Mucutuy, de 9 años. Junto con su hermana se ve a Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años. Mañana trataré de hablar con ellos. Y mañana cumple mi hija 15 años, así que es un buen regalo para mi hija y un buen regalo para Colombia y sobre todo un regalo a la vida, que es lo que significa nuestros niños cuidados por la selva. Y en los brazos de uno de los héroes que apoyó a esta misión está la pequeña de 12 meses, Christine Neriman Ranoque Mucutuy. Al principio hablé con Fidencio, el abuelo, que me dijo por teléfono, no personalmente, que todo dependía de la selva, que la selva o no los dejaba en sus espíritus, según su propia concepción de la vida, la madre selva, o que la madre selva los devolvería. Así que la madre selva los devolvió. Dijo que nunca perdió la esperanza y que las pistas que reportaban las fuerzas militares le daban indicios de que alguna comunidad los podría tener. Las fuerzas militares me daban mensajes de encuentro de huellas que demostraban que estaban vivos. Yo pensé que los tenía alguna comunidad indígena, la verdad, nómada, que en esa región aún quedan las últimas tribus nómadas, muy afectadas por la depredación que se está haciendo sobre la selva. Pensé que era eso, que como toda comunidad indígena allí los iba a considerar sus hijos. Es importante dejar claro que los 4 hermanitos Mucutuy fueron encontrados por hombres de las fuerzas militares y los indígenas que apoyaron en esta Operación Esperanza.
Como dicen los militares, el radiochispas o radiooperador fue quien dio la señal y quien confirmó que habían encontrado a los 4 menores. Cada media hora tenía que hacer un reporte a su superior. Esta pesada maleta y este equipo con una larga antena era el único medio de comunicación. Los menores deambularon durante 40 días por las selvas del Guaviare. Las huellas y los elementos que abandonaron a su paso permitieron su ubicación. Sé que nuestros niños los vamos a encontrar. Un verdadero milagro en Colombia. Las fuerzas militares confirmaron la noticia que alegra a todo un país. Pero sí tengo mucha fe que posiblemente estaré con mis hijos. Encontraron con vida, después de 40 días de intensa búsqueda, a los 4 hermanitos Mucutuy. Protagonistas de la Operación Esperanza, la misma que nunca se perdió. Los niños son los sobrevivientes de una tragedia. El 1 de mayo se accidentó esta avioneta de una empresa privada en límites entre Caquetá y Guaviare. El trayecto inició aquel lunes festivo, donde despegaron desde el Amazonas con destino al Guaviare, pero nunca la aeronave llegó a su destino. Presuntamente una falla mecánica de motor provocó el siniestro. En el hecho murieron 3 adultos: Magdalena Mucutuy, mamá de los 4 niños, Hernando Murcia Morales, piloto de la avioneta, y Hermán Mendoza Hernández, director de una fundación. Desde ese 1 de mayo empezó la intensa búsqueda para dar con los 4 hermanitos: la menor Leslie Jacobombaire Mucutuy de 13 años, Soleini Jacobombaire Mucutuy de 9 años, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, niño de 4 años, y Cristín Neriman Ronoque Mucutuy, de apenas 12 meses de nacida. 40 días desaparecidos en la inhóspita selva del Guaviare, rodeados de animales. Estos son los trazos de la búsqueda. Evidencian una densa telaraña que los comandos de las fuerzas militares recorrieron durante 35 días y cuyos pasos marcaron 2.656 kilómetros, abrazando la adversidad. Los soldados e indígenas de la Operación Esperanza hicieron posible lo imposible. Condiciones climatológicas que afectaron la búsqueda. Fueron múltiples las pistas que dejaron los niños. Primero, un biberón que sería de la más pequeña, una maleta abierta a un costado de la aeronave, unas tijeras, un pañal, una moñita de una de las niñas, huellas que encontraron hombres del ejército y otros elementos como unas tijeras. Los niños también dejaron a su paso frutas de las que se alimentaron y hasta un cambuche donde habrían dormido. Desde aeronaves de las fuerzas militares arrojaron raciones de alimentos. Hoy la Operación Esperanza de las fuerzas militares se convierte en un verdadero éxito. Los 4 niños, aunque con evidencias de desnutrición y picaduras de mosquitos, están vivos. Desde Villavicencio, los familiares de estos menores de edad celebraron la noticia y pidieron al gobierno apoyo para la recuperación física y psicológica de ellos. Luego de 40 días de búsqueda, indígenas y militares hallaron a los 4 niños indígenas que se encontraban desaparecidos luego del accidente de la avioneta donde viajaban. Lo encontró el señor Henry Guerrero. Él es un hombre que en este momento desde aquí le mando un abrazo, compañero. Desde el comienzo Henry Guerrero estuvo ahí. Esa es una persona que hay que tener un valor, hay que reconocerlo. No es porque tenga título, no es porque sea de una política, no. Él salvó una vida, encontró una vida. La vida no tiene valor, no tiene precio. Agradeció a todas las personas que ayudaron en la búsqueda y la localización de sus niños. Los niños están bien, ya encontraron los niños, los 4 está bien, ya están en la mano militar, Artica lo está trayendo y esperamos que en este momento sea una realidad para verlo en presencia.
La abuela de los menores cree que el milagro se dio por la fortaleza de su nieta de 13 años. Yo agradezco mucho a mi nieta, ella es muy guerrera, de verdad, ella es muy guerrera y yo tengo que agradecer ante mi Dios y ante ella todo. Ojalá que le dé fortaleza y ánimo. Yo sé que ella luchó mucho por la bebecita de la hermanita de ella, ya cumplió un añito. La familia espera que el gobierno les brinde la ayuda necesaria para los 4 niños. Soldados, comunidades indígenas y varios caninos son los héroes de esta búsqueda que termina con éxito. Wilson no aparece. No es cierto, como han dicho algunos, que el perro que apoyaba la búsqueda de los 4 menores haya sido encontrado con ellos. Fue clave la ayuda del perro. Fue quien encontró pistas clave para dar con el punto exacto donde estaba el cambuche donde durmieron los niños. Encontró en su momento también un pañal, una toalla y unos tenis. Wilson está desaparecido desde hace 12 días en medio de la selva del Guaviare. El pastor belga es un héroe de la Operación Esperanza. Agradecido con los indígenas Shona y Araraquara, con nuestras fuerzas militares, compartimos pues esta alegría de hoy. Los menores fueron encontrados en condiciones naturalmente, lo que significa después de 40 días en la selva. Todos unidos por una sola misión. 200 héroes de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional. La Fuerza Aérea también apoyó con todas sus capacidades. Ayudaron por 40 días en medio de la incertidumbre, así como la Policía Nacional. Pero ¿cómo pudieron lograr estos menores de edad sobrevivir 40 días perdidos en la selva? Una pediatra nos dio su hipótesis. Técnicamente no es fácilmente explicable a la luz de la ciencia el cómo y el por qué estos niños pues han sobrevivido a las condiciones climáticas de la selva en la que se encontraban inmersos. Ni la medicina puede explicar que 4 menores de edad sobrevivieran durante 40 días en la densa selva del Guaviare. Posiblemente pudo haberse tratado de que tuviesen algunos conceptos de botánica, del tipo de comida que podían recibir, que pudiesen haber encontrado algunas frutas conocidas por ellos, pues dado que son como muy de la zona, y también se pudieron haber alimentado de agua, lluvia o vertientes, y por supuesto también pudieron haber recibido algún apoyo de soporte a través de raciones de campaña que tengo entendido fueron enviados por fuerzas militares mediante transportes helicoportados. La niña de 13 años, quien es la mayor de ellos, fue la guía clave del milagro. Que pues son niños que al ser de comunidades indígenas, desde muy pequeños se les otorgan responsabilidades al cuidado de sus hermanos y pudo haber sido ella la que sacó avante estos 2 pequeñitos. Para los expertos, los menores necesitan de una atención integral y urgente. Y creo que en este momento lo que pueden presentar son síntomas musculares, emanciación, delgadez, pérdida desde la calidad muscular que tienen, calambres, si estaban en este momento descalzos pueden tener enfermedades dermatológicas asociadas al exceso de humedad que se encuentra en la zona, eczemas, dermatitis, hongos, micosis. Entonces pues sí consideramos que de pronto puedan tener algún tipo de estas alteraciones en su piel. Algunos niños pueden tener trastornos de la conducta, trastornos del sueño, pues digamos que dentro de lo poquito, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. Son niños que llevan mucho tiempo sin recibir un gran volumen de alimentos, entonces estos niños pueden tener, aparte de sus problemas nutricionales, síndromes de realimentación cuando ingresemos a la terapia y al cuidado íntegro e integral de su salud. Durante 40 días se encontraron pistas de vida de los 4 niños indígenas. Eso fue lo que mantuvo la fe intacta en la búsqueda. Y ya comenzó la investigación del siniestro aéreo al que sobrevivieron los niños. El motor de la aeronave será enviado a Estados Unidos. Las investigaciones sobre las causas del siniestro aéreo continúan. En las últimas horas fue retirado de la selva el motor de la aeronave siniestrada con el fin de realizar una inspección técnica y a detalle, asegura la Aeronáutica Civil. El aparato será enviado al fabricante en los Estados Unidos para realizar el análisis y determinar cuáles fueron las fallas.
Lo mismo se hará con el sistema de combustible del avión. 2 investigadores, aseguran las autoridades, viajarán desde Colombia hasta Estados Unidos para ser parte de la inspección. Se calcula que para finales del mes de septiembre se tenga el informe final de la investigación de este siniestro. En otros temas, una nueva jornada de desórdenes se registró en las últimas horas en los alrededores, esta vez de la Universidad Pedagógica. No paran los disturbios en las universidades públicas. Este viernes el escenario fue la Universidad Pedagógica. Encapuchados lanzaron piedras y explosivos artesanales a la vía, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública. Los choques se extendieron por más de 2 horas, colapsando el tráfico en el norte de la ciudad. Las calles 72, 73 y la carrera 11 fueron las más afectadas. En la Universidad de Antioquia también se registraron alteraciones del orden público. Las manifestaciones se registraron en conmemoración del Día del Estudiante Caído. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, denunció que los encapuchados que promueven los desórdenes en el campus universitario son financiados por grupos armados ilegales. Tras los fuertes disturbios que se presentaron en inmediaciones de la Universidad Nacional, la rectora Dolly Montoya aseguró que los actos vandálicos no son perpetrados por estudiantes. Irrumpen grupos armados porque nosotros no tenemos ni una sola arma en la universidad. La rectora además asegura que cada jueves irrumpen en el campus jóvenes pagados por grupos armados. Hay mucho joven pago, de los que lo mandan a hacer saben por qué lo hacen, pero los jóvenes porque es que además ellos no conocen la universidad. Cuando entran al campus ellos no saben dónde queda nada y lo único que conocen son las puertas donde tienen que salir a poner los explosivos y hacer la guerra. El vicerrector de la Universidad Nacional hace un llamado al gobierno para que en medio del proceso de negociación los campus universitarios no sean escenarios de guerra. No sea el escenario donde muestran fuerzas, ¿sí? Sino que garanticen en ese proceso de paz que las universidades queden fuera de ese proceso. De esa confrontación. El vicerrector afirma que está de acuerdo con que se incluya en los tratados del cese al fuego con el ELN un artículo que diga que los campus están al margen del conflicto. El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Ramírez, denunció el reclutamiento de jóvenes en las universidades públicas por parte de las disidencias de las FARC. 2 grupos relacionados con las disidencias estarían reclutando jóvenes en Bogotá. Se trata del Movimiento Bolivariano y el Jaime Bateman. Aquí no lanzaron madrazos ni lanzaron insultos, lanzaron bombas en contra de los policías. Los grupos guerrilleros no solo estarían ofreciendo dádivas para enganchar a los jóvenes vulnerables, sino financiando y suministrando la materia prima con la que se fabrican los explosivos usados durante los disturbios. Les ofrecen promesas de dinero, viajes y un bienestar que es totalmente irreal. La alcaldía de Bogotá ha recibido denuncias de padres de familia sobre el reclutamiento de sus hijos por parte de estos grupos. Desafortunadamente tenemos información que varios jóvenes han tomado la decisión de irse a ser parte de estos grupos ilegales. El distrito insiste en la necesidad de capturar a los encapuchados en flagrancia y, de ser necesario, hacerlo en la universidad. Se nos está volviendo paisaje. No existe una ley en Colombia que le prohíba a la policía actuar al interior de ninguna universidad, no hay sitio vedado. Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía y en conocimiento del presidente Gustavo Petro. El gobierno y el ELN pactaron el cese el fuego bilateral que operará oficialmente desde el 3 de agosto durante 180 días prorrogables. El presidente Gustavo Petro aseguró que la paz con el ELN se podría alcanzar totalmente en mayo de 2025. Informe del enviado a La Habana, Gerardo Aristizábal. En la suscripción de este cese el fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional, que durará 180 días a partir del 3 de agosto, participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canal. Fueron 35 días de arduas negociaciones en La Habana para lograr 2 acuerdos: cese bilateral del fuego y participación de la sociedad en la construcción de paz. A partir de hoy se darán las órdenes de cese de operaciones ofensivas. El 10 de julio se evaluarán los protocolos y el 3 de agosto arrancará plenamente el cese del fuego con el completo funcionamiento del mecanismo de verificación. De estos acuerdos
parciales hoy que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. El jefe de la delegación del ELN dejó claro que la paz no significa pacificación y que este primer cese al fuego busca que el país cambie. Nuestra aspiración es a que el ELN cambie, pero que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales cambie, porque nada haríamos solamente con que el ELN cambie. Eso no va a traer una narrativa de transformaciones para la paz. Oti Patiño, negociador del gobierno, pidió a Estados Unidos acercarse a este proceso. La comprensión por parte de actores decisivos en el ámbito internacional, Estados Unidos se ha mencionado, pero creo que debe acercarse de otra manera a Cuba, debe acercarse de otra manera a este proceso, y eso va a ser un elemento muy definitivo para que esto pueda avanzar. Habrá transformaciones graduales en un proceso de paz que busca ser diferente a los anteriores y que busca engendrar para el país una era de paz. Iniciemos un ejercicio de sociedad dialogante y que en ese ejercicio de diálogo, de debate, de propuestas constructivas, podamos construir un acuerdo nacional. Ustedes proponen un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo, pero entonces la sociedad colombiana tiene hoy que debatirlo y participar. No quiero usarlo en torno a las políticas públicas que el mismo gobierno está hoy defendiendo, pero tiene que ver con una mayor estabilidad laboral. Tiene que ver con que la señora de los tintos pueda tener dignidad en su existencia. El presidente cubano valoró la actuación de su país para defender los protocolos firmados y respetar su palabra. No se le puede pedir a Cuba imposibles políticos. No se le puede demandar que viole protocolos y acuerdos entre las partes o que falte a la palabra empeñada en la que confían los participantes. Nunca renunciaremos a los compromisos adquiridos. Con toda modestia, pensamos que eso ha sido un aporte de Cuba a lo que ustedes han podido lograr hoy. Aun cuando el precio que pagamos por cumplir lo acordado ha sido y es aún alto, no nos arrepentimos. El cese del fuego acordado hoy tiene un propósito humanitario que busca rebajarle la intensidad al conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Los detalles de cómo será implementado el cese al fuego los entrega el canciller de Cuba y también el director de la misión de verificación de las Naciones Unidas para este proceso, Carlos Ruiz Massieu, en diálogo con Noticentro 1 CMI. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias. Bueno, se está planteando un mecanismo cuatripartito en el que están las dos partes, la Iglesia Católica y nosotros, Naciones Unidas. Y va a haber una instancia nacional, y instancias regionales e instancias locales. Y ese mecanismo cuatripartito es el que va a verificar que las dos partes cumplan lo que están acordando. En este acto de protocolo intervinieron, además del jefe de la misión de negociación con la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, Oti Patiño a nombre del Gobierno Nacional y el máximo comandante de esta insurgencia creada en 1964, Antonio García. Pues lo fundamental es que la voz de los marginados, de los desposeídos, pueda ser finalmente escuchada y pueda contribuir a que Colombia sea un país democrático, en la medida en que sus aspiraciones no sean bloqueadas, no sean perseguidas como hasta ahora han sido, y que los cambios de Colombia puedan ser realidad. ¿Por qué en esta ocasión los colombianos deben ser optimistas en este proceso con una guerrilla que ya lleva 60 años? Bueno, siempre tiene que haber tiempo para el optimismo.
siempre hay que tener la voluntad para volver a empezar, para rectificar cuando hay errores y equivocaciones. En esta vez será importante en la medida en que la sociedad colombiana pueda participar en el debate y en la construcción de salidas. En Venezuela, el 14 de agosto, comenzará el cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. El primero fue en Caracas, el segundo en México y el tercero, el que concluyó hoy, en La Habana, Cuba. Desde el Laguito, en Cuba, Gerardo Arcizábal, Noticentro 1, CMI. Por su parte, las fuerzas militares se revelaron que actualmente el ELN cuenta con 7.000 hombres. Un esfuerzo bastante. El general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, acepta que la cifra de guerrilleros que conforman las filas del ELN ha aumentado en los últimos años drásticamente y que hay una mayor presencia de menores de edad que en su mayoría son reclutados. Podemos hablar de aproximadamente unos 7.000 integrantes de este grupo armado organizado, delinquiendo en algunos sectores del territorio nacional. Se ha expandido la presencia del ELN en algunos territorios. Podemos determinarlo de acuerdo al nivel de criticidad en norte de Santander, de Arauca, sur de Bolívar, de Chocó, y es allí donde pues también nosotros tenemos la respuesta eficaz para contener esas intenciones. Por ahora no hay instrucción a tropas de parar los ataques ofensivos. No tenemos en este momento pues la orden expresa de suspender nuestras operaciones contra este grupo armado. Estamos atentos de lo que determine el Gobierno Nacional para darle cumplimiento, como lo hemos venido cumpliendo con el cese de otros grupos armados organizados. Justo hoy en la tarde hubo combates en el departamento de Arauca entre el Ejército y el ELN. Y la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por posible financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. La pelea entre el ex embajador Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia, que terminó en la publicación de sus conversaciones privadas y la afirmación de Benedetti sobre el ingreso de 15.000 millones a la campaña presidencial, tiene sus primeras consecuencias penales. La Fiscalía dio a conocer que designó a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Unidad Anticorrupción para investigar las cuentas de la campaña presidencial. En primer lugar, investigarán una posible financiación irregular y la presentación de los documentos contables ante las autoridades electorales. Así las cosas, se abre formalmente una investigación penal para determinar el origen de los recursos de la campaña del presidente Petro. Última hora, Noticentro 1, CMI. A esta hora las autoridades adelantan el levantamiento del cadáver del coronel de la policía Óscar Ávila, quien perdió la vida en extrañas circunstancias al occidente de Bogotá. César Melo, detalles de lo sucedido. Hola, muy buenas noches. Pues los saludos del occidente de Bogotá, a pocos metros del búnker de la Fiscalía, donde las autoridades encontraron sin vida el cuerpo del coronel Óscar Dávila, quien era integrante de la seguridad de Palacio de Nariño y quien había sido mencionado recientemente en la investigación por chuzadas y en la utilización del polígrafo por parte del Palacio de Nariño en el caso de Marelvis Mesa, ex empleada de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, Laura Saravia. Las primeras versiones dicen que el hombre al parecer se habría quitado la vida sobre las 7 de la noche. Sin embargo, a esta hora hacen presencia el equipo del CTI de criminalística para hacer el análisis de lo que ocurrió en la escena del crimen. Aquí a la zona se desplazó incluso el director del CTI para atender personalmente la situación. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Desde el occidente de Bogotá, César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Buenas noches. La Fiscalía anunció que presentará cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por presunta contratación ilegal. La exfuncionaria respondió. La Fiscalía señala a la exministra del Deporte de suscribir más de 100 contratos luego de que el presidente Gustavo Petro le informó sobre su salida del gobierno, por lo que el ente investigador considera que la exfuncionaria tiene que responder por el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Joderle la vida a Petro en cosas, pero yo le doy muchas gracias al doctor Gustavo Petro por haberme dado la oportunidad de ser ministra. Segundo, yo quisiera que el pueblo colombiano se diera cuenta que en los 6 meses que estuvimos
En 176 municipios se hicieron escenarios deportivos, se hicieron eventos. La exministra dijo que está tranquila y asegura que demostrará su inocencia. Totalmente. Ya mis abogados están trabajando en eso. Le hemos respondido a la Procuraduría. Estamos esperando el dictamen de la Procuraduría. La Fiscalía anunció que no pedirá la detención de la exfuncionaria. En otros hechos, la Corte Constitucional practicó una inspección a 3 cárceles de Bogotá. Los presos de Colombia tenemos que dejar de ser la porquería del país. Durante más de 8 horas, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, inspeccionó las cárceles encontrando un panorama preocupante en La Picota y El Buen Pastor, que tienen niveles de hacinamiento del 17% y del 46.5% respectivamente. En La Picota hoy fue levantada una huelga de hambre de 3.200 reclusos. Estamos en huelga de hambre desde el día miércoles. Todo por la mala prestación de los servicios de salud, de alimentación y por situaciones de infraestructura dentro del COO. Que la alimentación que le da a los privados de libertad es una porquería. Los reclusos le pidieron a la Corte que estudie la posibilidad de autorizar el uso de celulares. Cada interno que tenga su celular con su email reportado a la Fiscalía y cada quien se haga responsable de lo que haga con ese teléfono. Y le voy a decir algo, señoría, eso le disminuye muchísimo la corrupción. La Corte analiza si ha mejorado la crisis carcelaria decretada desde el año 1998. Sergio Fajardo descartó una candidatura a la alcaldía de Bogotá e invitó al ex senador Jorge Robledo a postular su nombre. Para el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, quien también fue candidato en las elecciones presidenciales y ha sido senador, tiene las cualidades para ser el candidato a la alcaldía de Bogotá por dignidad y compromiso. Uno, conoce. Robledo es un arquitecto, ha estudiado las ciudades, conoce de ciudades, conoce a Bogotá, quiere a Bogotá. No está haciendo cálculos, él nunca ha sido una persona que haga un cálculo, estoy aquí porque voy después para otra parte. Robledo lo está pensando y tomará una decisión en los próximos días. Pero he señalado que no cierro puertas y estoy pues escuchando, oyendo opiniones, pensando, meditando. Estas cosas hay que meditarlas muy bien. Bogotá necesita una tercera fuerza política. O sea, los mismos con las mismas ya sabemos a dónde llevaron el país. Cabe recordar que el 29 de junio inicia la inscripción de candidatos para las elecciones regionales de este año. Última hora, Noticentro 1 CMI. Atención, que se acaban de conocer nuevas imágenes de los menores de edad encontrados hoy en las selvas del Guaviare, sobrevivientes del siniestro de una avioneta el pasado 1 de mayo. Estas son las imágenes del helicóptero de la Fuerza Aérea que está a 60 metros de altura apoyando la extracción de los menores de edad. Como lo podemos ver, esta aeronave llevará a los niños primero hacia el helipuerto de Calamar, en el Guaviare, y luego se desplazará a San José del Guaviare. Ahí estos hermanitos, los hermanitos Mucutuy, recibirán los primeros auxilios y atención médica y mañana serían trasladados a Bogotá. Los arroceros pidieron al gobierno reactivar el incentivo al almacenamiento del grano. La carta enviada a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, expone la preocupación de los arroceros por la caída en el ingreso de los productores hasta de un 12%, afectando a 16.000 agricultores en 216 municipios. Desde Fedearroz se pidió al gobierno convocar el Consejo Nacional Arrocero para reactivar el incentivo de almacenamiento de cara a la cosecha del segundo semestre del año de más de 275.000 toneladas. Se calculó una inversión de 61.000 millones de pesos que representa 5.100 pesos por tonelada aproximadamente. De esta manera se garantizará la oferta del producto en el territorio nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,57% a 1.183 puntos. La acción del Banco Avevillas fue la que más subió, con una valorización de 3,45% a 3.000 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 5,96% a 4.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial da Vivienda, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,73% a 20.290 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.173 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.220 pesos. Un euro cuesta 4.490 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 91 centavos. El azúcar se transó en 25,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 35 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.172 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.